La comunidad, el acto de reunirse en un punto en común, de un centro compartido. También puede sostenerse en relación a aquellas cosas que no tenemos en común, pues al observar las relaciones sociales, vemos un conjunto de igualdades y desigualdades dentro del ámbito de las personalidades, de las capacidades o posesiones, que en tanto se limitan, se ejerce un control. Por lo tanto, un pluriverso social es aceptado solo en medida que se prescinde de hegemonías. Una pregunta interesante será: ¿es necesario un propósito en común? ¿Convivir implica algo en común? Una convivencia potencial acoge las diferencias. Piénsese en la familia, que, teniendo vínculos consanguíneos y culturales, también ve emerger multiplicidad de diferencias que contrastan con las leyes de los padres. O bien existe un sometimiento, una rendición por parte del hijo o hija en una apropiación de objetivos heredados. Pareciera, en base a esto, que el equilibrio estaría en poseer vínculos comunes, que son inevitables, ya que son dotados por la biología, pero que se desbordan en los propios. Pero, en el fondo, ¿es posible hablar de una propia voluntad? O bien, la voluntad termina siendo una apropiación consciente o inconsciente de la voluntad de otros. Al parecer lo común, más allá de los vínculos biológicos como la consanguinidad, el ser humano alrededor de toda la historia ha buscado representar como una respuesta instintiva de comunicación, que finalmente hace que los vínculos biológicos pasen a ser vínculos culturales. Piénsese en la necesidad humana de representar o describir la libertad, que en sí, previo al concepto, se origina en una sensación de ininterrumpida existencia. Y en medida que explora su potencialidad racional, el ser humano, conceptualizar los hechos de la naturaleza va alejando su relación emotiva con el mundo, como paso de una intuición primitiva a una racionalidad. Mismo fenómeno que ocurre en el desarrollo del paso de la niñez a la adultez, por ejemplo. Por otro lado, ¿hasta dónde aquello que negamos está integrado en la vida? Por ejemplo, ¿hasta dónde una persona que lucha contra el autoritarismo recurre a una actitud autoritaria en su vida? ¿O hasta dónde un niño que niega la actitud de su padre integra dicha actitud? Asimismo, quienes nieguen una tradición cristiana ven cómo ya las ideas demasiado implantadas en la cultura hacen imposible una desviación total del sentido del prójimo, por ejemplo. Pero no se tome como algo plausible en ningún caso. Piénsese en el comunismo y el socialismo como recursos que, tras una secularización social luego de una empresa de más de 700 años de cristianización forzada en la Europa medieval, ve en estos conceptos una pseudo-espiritualidad que, tras sus objetivos particulares, esconden detrás una necesidad de dar a un grupo un sentido en común. Los vacíos que quedaron en toda la cultura del mundo por culpa del terrorismo jesuita hicieron que en un mundo de ateos las burguesías intentaran llenar los vacíos de la cultura con la comodidad proporcionada por el mercado. De allí que pueblos con una fuerte herencia del respeto y el trabajo vieran depuradas sus costumbres tras hacer lo malo lo bueno. Es bueno leer el primer discurso de Rousseau para entender esto de una forma más amplia. Los mitos, aunque sean negados, encuentran por dónde colarse en el inconsciente del individuo y expresarse en el orden empírico de las relaciones sociales. La creencia, aunque esté alojada en el marco de la fantasía, tiene en sí el poder de alterar el plano físico del sujeto y de la colectividad. Por lo tanto, dicha división tan marcada por el materialismo histórico entre realidad y fantasía, que también exageran los empiristas, los positivistas,
se hace contraproducente en medida que se desjerarquiza a la fantasía, pues la fantasía es parte de un instinto humano. ¿O negaremos que todo invento humano parte de una fantasía? ¿No nos damos cuenta que aunque neguemos la existencia de un dios, o de un mismo mito originario que influye a nuestra ética, por ejemplo, dicha fantasía, al compartirse entre los otros, ejerce quizá un poder que está más allá de nosotros mismos? Entonces, si nos vemos afectados por una herencia del sentimiento moral, ¿qué es la libertad en este orden natural? ¿Qué es la voluntad? El filólogo alemán Friedrich Nietzsche dirá que la libertad es la respuesta de la inteligencia ante esta impenetrable realidad, como la búsqueda de lo propio mediante la razón y la experiencia, como una reconstrucción del mundo previo a una deconstrucción de los valores, a un pensar mediante la razón propia, la experiencia. Pero yo me pregunto, y me imagino que él también lo hizo, ¿hasta dónde el ser humano se hace a sí mismo? Nietzsche prefirió hacer de la experiencia compartida como la puerta a vínculos auténticos, rechazando toda herencia sentimental que hace del ser un animal pasivo. Pasivo. Pienses en el alma cristiana que vive de una esperanza que hace del padecimiento una fuente de gozo tras la espera de una realidad mayor, la espera del paraíso en la siguiente vida. Nietzsche preferirá comer el fruto del conocimiento y hacerse a sí mismo un titán que ultraja el fuego de los dioses. Pero, ¿esto romperá su relación con los dioses, por ejemplo? Pero piénsese como una pregunta simbólica. Nietzsche dirá que el fundamento mítico es necesario y que tiene más poder que cualquier autoridad, pues hace de la cultura su ley, una ley etológica. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con un principio social compartido en una relación de carácter horizontal o pluriversal, en una anarquía, donde los mitos, aunque puedan carecer de representaciones como deidades o de hechos arquetípicos, no dejan de tener un carácter metafísico. De ahí que quizá Bakunin proclamara un evangelio de los derechos humanos. En un mundo de ateos, como fue ocurriendo a partir de la era de la razón, pareciera que instintivamente una sociedad hace del poeta y de todo el arte que contenga poesía como la única puerta a una realidad más allá. Muchos juzgarán de mera metonimia al poeta o de que es alérgico a la verdad empírica, pero en el fondo, la cultura agradecerá ese universo de fantasía de una forma u otra. No por nada Beethoven ya dijo que el poeta era la joya de toda nación. Pero nótese que Nietzsche termina por decir que los vínculos reales solo pueden ejercerse mediante la experiencia compartida. ¿Será esto una negación del universo imaginario que, bien dicho antropológicamente, puede desbordar en un estado psíquico? En base a lo anterior y más allá de los vínculos ya dados por la biología, ¿qué nos unirá? ¿Un fundamento mítico o la experiencia compartida? Esto, sin olvidar que quizás nuestra relación social, nuestras relaciones sociales, aunque estén flotando sobre un ambiente social de nihilismo, de una cultura vaciada, de una ambigua fuente de valores, donde los parámetros de la verdad son dados por la ciencia, de una filosofía de la sospecha, hace, por ejemplo, de la libertad un mito necesario. Esto claramente en contradicción al pensamiento estoico de que el hombre es la medida de todas las cosas. Pero, ¿y si lo es? ¿Qué grado de aceptación de vínculos originarios puede aceptar una cultura que guarda con recelo una historia de ultraje y despotismo? Bakunin, Nietzsche, Stirner y el pensamiento europeo en general precede de tierras en las que sus habitantes originarios fueron atacados por la cristianización tras intereses económicos, pero a diferencia de la cristianización americana, el caso europeo fue tan extenso en el tiempo que en la nueva era de la razón, en la que la religión era sinónimo de absurdo,
Tras una secularización como respuesta a este odio guardado, los mitos originarios que unían a dichos pueblos originarios fueron quedando como meras supersticiones en el hombre moderno, que se veía emerger de la era de las luces y la razón. Pero, aún así, esto no los terminó por dividir, a pesar del filtro que la Iglesia ejerció sobre ellos. Escritores como Goethe, o Goethe como se le conoce, intuyeron esto en su necesidad por representar mitos originarios como el Doctor Fausto. La necesidad de darles una renovación a los mitos locales también se vio ejercida por músicos como Richard Wagner, tras la comprensión de una necesidad de generar vínculos interconexos de carácter inmediato. Pero misma tarea ejerció Beethoven y Violeta Parra, al usar melodías populares y llevarlas a su apoteosis, tras la representación de un sentimiento generalizado o bien, desde la sospecha, de un sentimiento impuesto sobre las masas. Bueno, este pueblo europeo que resurgió de las cenizas, nótese que este sentimiento es compartido o tiene mucha latencia en nuestra sociedad actual americana, llenó sus vacíos espirituales, por así decirlo, con idearios políticos como el comunismo, que venían a reemplazar la idea platónica de un paraíso idílico por el esfuerzo de las colectividades enajenadas por traer ese paraíso a la tierra, es decir, una forma en que la manada reacomoda una necesidad biológica o psíquica, como una misma verdad encuentra diversas formas de ser representada según los estados de la cultura. Pero, tras el nuevo imperio de la razón, la atención del ser humano desatendió aspectos de la inteligencia como la intuición, o la intuición tendiendo a racionalizar, como especificará el Dr. Jung. La estructuración de una mentalidad racionalista hizo de la cultura un desierto que avanza, un nihilismo que bien, como síntoma del despojo del origen inconsciente, se tornó una estación del pensamiento crítico que, al menos según Nietzsche, debe ser superado. De ahí, quizá un optimismo trágico. Carl Jung hará énfasis en hablar del individuo civilizado, moderno, como un ser que ha hecho desaparecer su relación con la naturaleza, pero, como los antiguos, con una profunda fuerza emotiva que proporciona relaciones simbólicas. Es decir, el meteoro, la quebrada, ya no es un anciano de la piedra mirando como el agua esculpe su descendencia, sino materia en descomposición. Todo es eso para el hombre moderno despojado de sus mitos, mediante un impulso benéfico de la ciencia. Pero la pregunta que nos debemos hacer, como se hizo Sócrates, Rousseau, Nietzsche y casi todos, ¿hasta dónde debemos profundizar en el conocimiento? Pero al final, los hechos del pasado, como el origen, serán indescifrables y solo nos quedará lo que diga el arte y sus símbolos. Un mito o la historia de un héroe en común, las tradiciones o una verdad aceptada por la ciencia generan una especie de simbiosis humana, como la bandada que vuela hacia el mismo lado, en la que, por ejemplo, la conducta encuentra parámetros o reglas generales que derivan de dichas fuentes arquetípicas, en un ethos. Pero nótese que incluso aquellos que rechazan las ideas hegemónicas o reconocimiento a la ley, de todas formas están afectados de manera inconsciente y además reemplazan a las representaciones hegemónicas por otras, pero que llenan el mismo vacío, como diría el Dr. Jung, tras un patrón de conducta. Compartir una historia y no dudarla genera leyes etológicas, un gobierno de las costumbres, al cual bien se refirió el profesor Simón Rodríguez, que fue profesor de Simón Bolívar. Un fondo común de emociones contienen las historias que relata el anciano de la tribu a los jóvenes, enmarcadas en un sentimentalismo moral enajenante, que desde su origen es acentuado por el arte. Pero, por ejemplo, Nietzsche advierte que los no genios deberán aceptar una cultura supedita a la voluntad de los genios,
siendo la plebe dotada de mitos que la identifiquen para tener el devenir ya direccionado y así evitar el deseo a la transformación de las categorías sociales. Pero todo vínculo religioso o político, ante todo, buscan generar la rendición del instinto salvaje en una educación de la mesura. Pero no se da de manera universal esto necesariamente tras la imposición, sino también tras métodos pedagógicos, tras la muestra de los aspectos peligrosos del mundo. Pareciera ser la alianza la respuesta de la inteligencia ante dicho problema, donde dicha alianza, aunque carezca de fundamentos míticos, hace del respeto el punto medio entre los extremos. De ahí también el origen biológico del Estado, desde el Estado moderno hasta el Estado más reducido, como carente de divisiones claras de poder, de la unidad entre los hombres, tras un vínculo interconexo. Será mediante el hambre y un mismo animal por cazar que los primitivos generarán vínculos, o mediante las ideas, como empezó a hacer Lutero tras propagar su pensamiento con la llegada de la imprenta. La sociedad busca, o bien posee agentes encargados de decretar universalidades, sea por la fuerza o la persuasión. Pero, si nos reducimos a generar vínculos fundados por la experiencia compartida, tras la ruptura de la confianza innata, nos veremos reducidos a una comunidad pequeña. Hijos todos de guerras mundiales, de secularizaciones, de desamortizaciones del campesinado, de escuelas de Santa María de Iquique, de despotismos ilustrados. La sospecha se hace normal y objeto universal. Ser aliados de una misma guerra, tener los mismos intereses económicos o un mismo objetivo en el objetivo, pareciera ser de las pocas puertas que abren las posibilidades de generar lazos, compromisos, pero fácilmente desplazados por una conveniencia mayor y difícilmente sostenidos por una moral auténtica. Pero debemos preguntarnos, ¿somos individuos morales? ¿Respetamos principios por voluntad o en el fondo somos una rata aplastada por un tigre que simplemente acepta la rendición de su instinto de manera forzada o bien mediante un flujo de intenciones secundarias? La deconstrucción de los valores sociales resulta propio de la inteligencia que ha intuido el apresamiento tras las hendiduras de una doctrina social que opera de forma sigilosa. Tras la pérdida del vínculo interconexo de la cultura, tras la traición recurrente, ocurre la eliminación o disminución del elemento sagrado como carga valórica de la cultura, propia de una era de lo desechable, de lo inmediato, de un exceso de comodidades que finalmente hacen que la conciencia integre difícilmente algo como eterno y prefiera aquellas fuentes de comodidad. Las verdades universales, como el amor, son objeto de duda para una sociedad que se hereda a sí misma la sensación de negación histórica. La genealogía, en contraposición a la historia, desnuda los aspectos fantásticos de la historia, como la ciencia de lo simbólico a la vida. Pero, ¿hasta qué punto esto afecta de forma negativa a nosotros, a las personas que nos relacionamos, a los pueblos? Y no completa una hegemonía su cometido en tanto las tribus reducidas a tierras menores se heredan a sí mismas un sentir de derrota. Es una pregunta que cada uno debiera responder, pero no hacer de su respuesta verdad universal, al menos si se quiere representar un pluriverso. Max Stirner, nos enseña cómo todo interés colectivo está compuesto de múltiples intereses individuales. Pero si dejamos la sospecha a un lado, esto debe alegrar, pues es lo más normal del mundo si se desea un orden pluriversal, donde se acepten las diferencias, principio básico del respeto de la libertad ajena y donde se hace posible un orden horizontal carente de jefaturas. Al menos a este razonamiento han llegado aquellos que ven en los principios y acuerdos de libre federación como la única posibilidad de esquivar la filosofía de la sospecha y su malestar de la cultura. Carentes de vínculos sólidos e inmediatos que prescinden del contacto,
Los anarquistas siempre han estado atentos al fundamento de las relaciones sociales, advirtiendo la plaga de segundas intenciones, en especial de las demagógicas, y buscando reducir los estados de desventaja tras un instinto fuerte de justicia que sobrepasa toda ley humana. El mutualismo, el colectivismo, el comunismo se integraron en el anarquismo moderno tras una necesidad de generar objetivos comunes, colectivos, pero necesariamente al acecho, al estar históricamente el movimiento anarquista hostigado por las fuerzas de los gobiernos. Generar vínculos míticos o vínculos en lo empírico encuentra un punto común posible en una herencia cuidada del respeto, que permita emerger una moral basada en la relación y no en los extremos, no como la instalación de una segunda naturaleza forzada, ni como un alienamiento arbitrario, ni como objeto de sospecha, donde la razón se muerde su propia cola. Se asoma la aurora de una novedosa forma de relacionarnos. No viendo esto como objeto para vivir de una esperanza, como el devoto cristiano que hace de la desdicha fuente de gozo tras la fe en una realidad mayor, sino como el resultado del trabajo colectivo. Si la colectividad reduce los estados de desventaja en la búsqueda de una igualdad social, pero no como una quimera inalcanzable, tras una ingenua fuente inagotable de bienes y servicios como intentaron los primeros profetas del socialismo, que conformaban comunidades integradas por mimados burgueses que no trabajaban y solo priorizaban el ahondar en sus problemas filosóficos. Una sociedad adulta que aprende a aceptar la superioridad práctica de sus compañeros en beneficio del progreso en comunidad, dando forma a, como decía Proudhon, formas de gobierno sin amos ni soberanos, sistemas desregulados, descentralizados, que se ordenan a sí mismos mediante la fuerza de la cultura, la cual es sostenida por una transmisión del sentimiento moral que en sí lleva implícito el sentimiento del deber, pero jamás impuesto, pues el objetivo es sustentar una sociedad capaz de aceptar las diferencias sin tener como efecto el desorden y la guerra. Pero, para cerrar, recordemos que Homero usó la palabra anarquía para referirse a un ejército sin jefatura, que el rey Creonte en la tragedia de Sófocles llamó anarquista a Antígona tras ella desobedecer su ley. A esto, Antígona respondió que ella solo seguía las leyes que se pierden en el origen. Misma actitud que hizo Sócrates cada vez que rechazó las normas que le imponía la polis. Anarquía, para los presocráticos, significaba sin origen, entendiendo origen como el principio director tanto de una sustancia, tanto del universo, pero también tanto de una cultura, como un estado de individualidades en completa divergencia. Por lo tanto, anarquía es un concepto policéntrico. Fue luego de la enciclopedia alemana, desde Proudhon, la Revolución Española de 1936, que la palabra anarquía adquirió el sentido básico de un orden social que prescinde de gobiernos. Digo esto para que comprendamos que es una palabra que responde a factores de identidad, donde el individuo se apropia del concepto, lo cual es legítimo y principio de toda libertad humana. Pero esperemos que la reflexión siempre tenga el poder de renovar nuestro pensamiento, de no hacernos caer inconscientemente dentro de una doctrina social y terminar viendo la realidad meramente a través de hendiduras.